Shalom Alejem. En esta oportunidad vamos a estar enseñando qué es lo que impide que nosotros podamos tener en nuestra vida, que podamos recibir revelación de parte del Eterno. Para ello, quisiera contextualizar o definir lo que es la revelación, aunque ya vimos en una enseñanza lo que es la revelación, lo que es el conocimiento y lo que es la iluminación, para que podamos diferenciarlo. Ya que muchas veces las personas confunden lo que es iluminación con revelación, o personas que piensan que como alguien tiene mucho conocimiento, tiene mucha revelación, y resulta de que no es así. Por lo tanto, cuando hablamos de revelación, conlleva una acción constante, es despertar a algo que te compromete y responsabiliza porque se hace parte de ti. Hay una firmeza de convicciones en lo revelado. La gente tiene lo que concientiza, no lo que sabe. No lo que estás guardando en tu mente. Las personas piensan que porque estudió algo, ya lo lleva a la práctica y no es así. Es como estudiar sobre el respeto y pensar que somos respetuosos, o estudiar sobre el matrimonio y pensar que ya somos buenos esposos. Eso no es así. El trabajo del ser humano está basado en una repetición constante de principios, de valores, de todo aquello que está plasmado en la Torá, y que van creando internamente condiciones para estar en capacidad de recibir aquello que definimos como revelación. O sea, nosotros somos una vasija que tiene el potencial de poder captar o de poder recibir revelación, pero necesitamos preparar, necesitamos trabajar, acondicionar la vasija para que se pueda vertir la revelación. Esto nos indica que hay cosas en la vasija que impiden que pudiéramos nosotros obtener revelación. Ahora, yo he querido colocar, de acuerdo a lo que he estudiado, 7 elementos que impiden la revelación, tanto en el creyente, en la persona, como en un líder, en un ministro. 7. A lo mejor pudieran existir otros, pero son los que considero importante de acuerdo a el momento de estudiar sobre este tema. El primer elemento que nosotros vemos está conectado con el hecho de que Pablo expone en relación al hombre que hay hombres naturales, hay hombres carnales y hay hombres espirituales. El hombre natural es la persona que nace cuando su madre da a luz. Luego de ese embarazo, cuando viene al mundo, es visto como un hombre natural. Producto de su condición espiritual, que está destituido de la presencia de Hashem por aquello que sucedió en Edén, la persona, en la medida que va creciendo, su alma se va cubriendo de velos, de capas, y a esto se le llama kelipot. Todas estas capas, todos estos velos, van atrapando a la persona en una realidad, y esa realidad la capta de forma natural a través de los sentidos. Ahora, la verdad, que es lo espiritual, que es lo que trasciende, lo que viene del cielo, no lo captamos de forma natural y tampoco con el alma. Lo captamos de manera espiritual a través de nuestro hombre interior. Quiere decir que una persona natural se le hace imposible poder percibir lo espiritual. No en vano dice Pablo que lo espiritual ha de discernirse espiritualmente. Cuando Pablo habla de un hombre carnal, está hablando de una persona que ha sido justificada. O sea, alguien que ahora ha asumido una vida totalmente diferente, o por lo menos eso se espera, porque se ha convertido. Ahora tiene un manual de instrucción, que es lo que conocemos nosotros como Biblia, y va a caminar
conforme a ello, porque será su brújula, será su manual para regir la vida. Pero ¿qué sucede? Si esta persona no camina conforme a ello, si no tiene conciencia, si no se da cuenta que se ha convertido y que debe trabajar en su mundo interior y de esta forma superar la realidad, o lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, cuando nos dice en Romanos que no nos podemos adaptar a este mundo. Dice de forma muy clara, no nos podemos adaptar a este mundo. Este sistema no nos puede regir, no nos puede gobernar. Cuando yo no me adapto al mundo, yo puedo producir en mi interior un cambio, una renovación en mi mente que se manifieste a través de la transformación de mi cuerpo. Todo mi ser va a expresar un comportamiento, una conducta, una actitud de acuerdo a lo que en mi mente hay. Si yo he renovado mi mente, entonces mi conducta, mi comportamiento y actitud será totalmente diferente. Y por eso se habla de conversión, por eso se habla de nacer de nuevo. Ahora, ¿qué sucede si la persona no se desconecta del mundo, si la persona no se desconecta de la realidad y sigue con su viejo hombre o su sistema de creencia antiguo? Entonces su alma lo gobierna y este tipo de persona Pablo lo llama carnal. Es un hombre carnal porque su alma lo guía. O sea, es alguien que a pesar de ser justificado, de haber tenido el derecho legal de ser hijo, no camina como un hijo. El hombre espiritual es totalmente diferente. El hombre espiritual es alguien que tiene conciencia de su conversión y asume un compromiso de caminar conforme al Eterno. O sea, quiere darle un giro a su vida de 180 grados y empieza a trabajar con áreas de la misma. Empieza a trabajar con áreas de su vida y de esta forma, haciendo cambios, va su vida moldeándose, o lo que es igual, la vasija se va preparando y creando condiciones para obtener revelación. Por lo tanto, un hombre natural o un hombre carnal no tiene revelación. Esto es algo que impide, la condición del hombre impide la revelación en él mismo. Por lo tanto, una persona que es un hombre espiritual, que es alguien que obedece la Torah, que camina conforme a ello, que está generando cambio más allá de los conflictos o las crisis que viva, producto de los cambios, está comprometido a ello y ese compromiso lo lleva a que su vida sea otra y empiece a captar la verdad superando la realidad, y esa misma verdad lo llevará a obtener revelación, o el mismo Padre le va a revelar lo que considere conforme a su propósito y en función de las tareas asignadas. Ahora, ¿qué otro elemento pudiéramos nosotros considerar que impiden la revelación en el creyente o incluso en un líder? Entonces seguimos con lo dicho previamente. ¿Qué es lo que impide? Nuestro apego, nuestra conexión con lo terrenal, nuestra conexión con este sistema, nuestra unión o la forma de regir nuestra vida a través de la realidad. Una persona sumergida en la realidad, una persona que ama este mundo, una persona que tiene apego a este sistema, no recibe revelación. Porque la realidad es mucho más fuerte y caminando conforme a su alma, sus emociones, sentimientos, pasiones, deseos, anhelos, lo gobiernan. Y todo lo que está en la realidad, que es un gran espejismo, empieza a alar, empieza a ejercer fuerza sobre su vida. Y eso lo hace conectarse más con el mundo que es pasajero. Esta persona no colocará la mirada en las cosas de arriba, sino que siempre estará centrado en lo terrenal. Y ya que vivimos en un mundo hedonista y consumista por excelencia, se le hará muy difícil desconectarse para apegarse a la verdad. De allí que la misma Escritura dice que el que ama la vida, o sea, que ama este mundo, este sistema, su vida la pierde. Y en esa condición, donde su vasija, donde su ser no está en óptimas condiciones para recibir
la revelación, el obstáculo más grande que tiene es la misma persona. El mismo ser humano se hace enemigo de su proceso de crecimiento y eso le impide alcanzar un desarrollo espiritual que pueda obtener revelación o que a Hashem le plazca darle revelación. Entonces, estos dos elementos deberíamos meditar en ello, pensar, y usted puede profundizar mucho más estudiando y darse cuenta que son barreras que no le permiten alcanzar revelación. Usted puede tener conocimiento, pero no revelación. No confundamos los términos. Otro elemento que impide esto es el espíritu de religiosidad. El espíritu de religiosidad nos va atascando, hace que nos estanquemos en un punto. Es una barrera que a veces es difícil de definir como un obstáculo porque la gente ha creado de la religiosidad su sinónimo y para ello es lo espiritual. Entonces, personas que tienen una vida religiosa, que por hábito van a una iglesia, que van para no sentirse mal, que van por costumbre, que van porque tiene un cargo, que van por una necesidad y que son motivaciones equivocadas de buscar a Hashem o de hacer vida como creyente, estas personas se les hace imposible alcanzar revelación, porque la religiosidad ya ha determinado el radio en el cual la persona camina. Ya la religiosidad ha establecido a través de su manual de doctrina qué creer y qué no creer. Por lo tanto, cuando alguien quiere enseñar, y estamos hablando simplemente de un conocimiento, no de revelación, cuando alguien le quiere transmitir conocimiento o impartir una verdad, esta persona que opera en el espíritu de religiosidad activa un mecanismo de defensa porque aquello que le están diciendo lo confronta. Y esa confrontación le genera un conflicto o una crisis. Y eso activa un mecanismo de defensa para rechazar la verdad que le están impartiendo o el conocimiento que le están proporcionando. Esta persona está colocando a un lado la verdad por apegarse a la realidad del sistema religioso. Por eso no hay nada más difícil que el espíritu de religiosidad. Porque el espíritu de religiosidad hace que la persona esté confiado en que tiene la verdad absoluta y que no debe buscar más nada. Que aquí llegué y aquí me quedo. Aquí nací, aquí voy a crecer y aquí voy a morir. Y no tiene la verdad absoluta. Una persona que no tiene la capacidad de cuestionar lo que cree no va a llegar lejos. Cuando yo cuestiono lo que yo creo para establecer fundamentos que me hagan inamovible de mi fe, entonces yo estoy fundamentando mi vida sobre la roca, porque yo no estoy creyendo simplemente por lo que alguien dijo, sino que yo he buscado, yo he corroborado, yo he investigado, yo he estudiado para afirmar mi fe, para fortalecer mi sistema de creencia y caminar confiando en ello, porque sé que es una verdad. No lo asumí simplemente porque alguien lo dijo, sino que lo que enseñó o lo que impartió, yo ahora tengo los fundamentos, yo ahora tengo todos los recursos que determinan que es una verdad. Esta verdad es sumamente importante, pero la religiosidad no permite que la gente camine en ello, porque la religiosidad adormece la conciencia del creyente. La religiosidad estanca al creyente y lo hace mantenerse en una posición en el cual pareciera como un sonámbulo donde está caminando, pero está dormido. No tiene conciencia. La religiosidad hace esto y muchas personas viven religiosidad. Pregúntese por un momento, desde que usted comenzó como creyente, ¿cuánto ha crecido en lo personal? Y cuando hablo de crecimiento personal, hablo del trabajo interno que hace
la Torá en nuestra vida para trabajar las diferentes áreas y las responsabilidades que tenemos en cada una de ellas. Cuando hablo de cuánto ha crecido, es preguntarse en relación a cómo soy como pareja, como esposo, cómo soy como padre, cómo soy como hijo, cómo soy como hermano, qué dice la gente de mí como líder, como ministro. He crecido, he alcanzado un desarrollo espiritual. Mis cualidades, sean positivas o negativas, las he llevado a un nivel. He podido trabajar contra la ira, contra los celos, contra la envidia, la deshonestidad, la irresponsabilidad. He trabajado sobre todas esas áreas, que son cualidades negativas que hay que trabajar. O sea, yo tengo conciencia de esas cualidades. ¿O no es así? Si yo no tengo conciencia de las cualidades negativas, los celos, la envidia, la ira, el rencor, la irresponsabilidad, la deshonestidad, la falta de compromiso, los celos, todo esto se va a manifestar. Son obras de la carne, pero son obras de las carnes porque hay cualidades que proyectan estas obras. Pero de igual manera debo trabajar las cualidades positivas: integridad, humildad, amor, perdón, bondad, comprensión. Eso también debo trabajarlo. Pregúntese cuánto ha trabajado, cuánto ha mejorado en todas estas áreas y verá que muchas veces tenemos un concepto distorsionado incluso de nosotros mismos. No es como yo me autopercibo, sino la verdad, no la realidad de mí mismo, para que podamos caminar fundamentados en aquello que ha sido revelado. Otro elemento que es importante considerar como algo que impide que podamos obtener revelación o que el Padre nos imparta revelación, y es nuestra estructura mental y nuestros prejuicios. La estructura mental es lo que hemos venido desarrollando a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta el momento en que conocemos la verdad de Hashem, en que nos convertimos, que nacemos de nuevo, que hemos sido justificados y hemos obtenido el derecho legal de ser hijos del Eterno. Desde ese momento o hasta ese momento, todo lo que adquirimos se ha transformado en nuestra estructura mental, en nuestro sistema de creencia. De ahí desarrollamos nuestro juicio de valores. De ahí es que hemos moldeado nuestra vida y obtenemos la personalidad. El carácter, el temperamento se manifiesta a través de mi comportamiento, mi conducta y mi actitud. Y eso está ligado a la estructura mental. ¿Cuáles son mis prejuicios? Porque yo puedo tener prejuicios naturales y prejuicios implantados. Cuando yo oigo de personas que me dicen, ten cuidado sobre esto, cuídate de esto, no oigas esto, cuídate de tal persona, van implantando un prejuicio. Porque ya ahora yo tengo una posición o un punto de vista de algo de alguien que antes no tenía. E inclusive no tengo la certeza de que sea cierto, pero lo asumí como tal. Entonces, la estructura mental, los prejuicios, son obstáculos porque son cosas que tenemos dentro de nosotros que nos impiden obtener revelación. O sea, una vasija llena de prejuicios, llena de todo un sistema de creencias distorsionado, incluso de una identidad malograda, no podrá obtener revelación hasta que no trate con todo esto, hasta que no trabaje su vasija o lo que enseñó Yehoshua, su vida como un odre. Si el odre es viejo y Hashem le va a impartir una revelación que es como vino nuevo, el odre se quiebra, se parte. Usted necesita un trabajo en lo interno, usted necesita un trabajo profundo para que de esta manera su vida, que es un odre, esté en condiciones de recibir la revelación. De esta manera, usted tendrá la capacidad de meditar si su vida está siendo fundamentada sobre la roca o sobre la arena. Así lo expuso Yehoshua, enseñándonos que nosotros podemos edificar nuestra vida, que es como una casa, sobre la roca, que es la Torá, que es firme, que permanece para siempre, o la arena, que son conceptos, dogmas, interpretaciones, ideas,
que no tienen ninguna base, no tienen ningún fundamento, pero se han enseñado por tradición y se han asumido como una verdad, pero simplemente es una mentira que se ha perpetuado. Entonces yo puedo estar en estas condiciones sin darme cuenta, o pudiera estar fundamentando y construyendo mi vida sobre la roca, pero debo revisarme, debo darme tiempo a evaluar y, como dije previamente, a cuestionar, a revisar, a redefinir muchas cosas para que ahora yo pueda caminar en una verdad. Ahora, ¿qué sucede? Cuando una persona llega al camino de Hashem, a este camino que nos enseña la Biblia, a los 20 años, a los 30, a los 40, a los 50, debe tratar o lidiar con muchas cosas que le generan conflictos o crisis en su vida. La persona que llega a este camino con 20 años de edad no va a vivir, no va a enfrentar lo mismo que una persona de 50. Y si esta persona de 50 es líder, es ministro, menos todavía. Porque esta persona de 50 puede haber estado muchos años en la religiosidad, que dijimos previamente que es una barrera que impide la revelación. Como ministro, como líder, cree que por años de experiencia, porque tiene 20, 30, 40 años de ministerio, eso lo legitima y hace que el mensaje que conoce sea veraz. Y no es así. Por muchos años hemos creído cosas que no son verdad. Y que a medida que nos vamos acercando a la redención y el establecimiento del reino con la venida del Mesías, hemos tenido que corregir muchísimo. Pero solamente alguien que es íntegro, que es humilde y sobre todo tiene temor al cielo, puede reconocer los errores, puede asumirlos y de esta manera cambiar y mejorar. Pero aquel que asume la verdad absoluta, lamentablemente su soberbia no le permite mejorar, no le permite cambiar. Cree que lo sabe todo, cree que tiene la verdad absoluta, su experiencia, el carisma, la posición, el reconocimiento, porque tengo una congregación donde van 1000 personas, todo eso garantiza que yo estoy bien. Pues no es así. Porque si vemos otras religiones, también tienen millones de seguidores. Y tienen una figura principal que por años ha enseñado una mentira y ha transmitido doctrinas que no tienen fundamento. Y a pesar de tener millones de seguidores, también es una mentira. Entonces no caiga en ese juego del autoengaño. No se deja arrastrar por la soberbia, que es la manera como manifestamos la idolatría en nuestra vida. Así que esta es una barrera que debemos superar. Toda la estructura mental, todos los prejuicios nos estancan y esto no nos ayuda a crecer. El quinto punto es la rebelión y la obstinación. La rebelión y la obstinación es la manera de cómo manifestamos lo que es Abodá Zará, lo que es la idolatría. Cuando vemos nosotros a través del profeta Samuel, en el primer libro, en el capítulo 15, habla de la persona que es rebelde y la persona que es obstinada como adivinación y como idolatría. Dice que así como la persona es rebelde, es igual al que es adivino, y el que es obstinado es igual al que es idólatra. Entonces, no tenemos conceptos profundos de muchas cosas que vemos en la Tanakh, como en el caso de la idolatría. Tenemos conceptos básicos, y con esos conceptos básicos pensamos que conocemos muchísimo y resulta que no es así. Pero de esos conceptos básicos tampoco le hemos dado el uso debido al mismo. Y en este sentido, la rebelión viene como resultado de desobedecer. La palabra desobediencia en hebreo es la acción de aquel que menosprecia, que desecha, que coloca a un lado, que no toma en cuenta, que no le da valor a lo que otro aporta. Entonces yo me rebelo, yo desecho, menosprecio, le resto valor a lo que yo considero.
a lo que yo considero, bajo mi juicio de valores, bajo mi sistema de creencia, bajo lo que tengo en mi mente alojado, ¿qué es lo bueno o lo malo? El asunto es, ¿cuál es la fuente que determina en mi vida lo que yo considero bueno o malo para aceptarlo o para rechazarlo? O incluso para rebelarme a ello. La rebelión es la acción de la persona que desobedece aquello que Hashem ha establecido. Y la obstinación es aquella persona que persevera en la rebelión o que es igual a perseverar en la desobediencia. Esto impide la revelación. Yo no puedo tener revelación cuando yo estoy siendo obstinado, cuando yo estoy siendo desobediente a aquello que Hashem me está mostrando, pero por mantener una posición, por mantener un punto de vista y no querer cambiarlo, por no reconocer el error, por falta de humildad, me mantengo en la mentira. O simplemente porque estoy dentro de un sistema religioso, en una organización donde yo tengo una posición y no la quiero perder. Entonces me revelo a la verdad para seguir caminando a esto en lo cual yo estoy más cómodo. Eso tampoco me permite avanzar, eso no me permite en nada poder caminar conforme a la Torá. Hay un sexto punto, y por ser el sexto punto no es el menos importante, simplemente estoy mencionando lo que yo considero de acuerdo al estudio, qué elementos impiden la revelación en la persona o en el líder, en el ministro. Y una de ellas es la falta de temor al Eterno. La falta de temor hace que no tengamos conciencia, que no meditemos los pasos y que aquello que estamos haciendo no estemos claros si estamos deshonrando o no a Hashem. Cuando yo no tengo temor al Eterno, yo actúo sin medir las consecuencias. Yo asumo tener la verdad y caminar conforme a ella. Incluso llegar al temor a Hashem hace falta pasar por muchas etapas, comenzando por la vigilancia, después la diligencia, la abstinencia, la pureza, la limpieza, la humildad y muchas otras hasta llegar al temor a Hashem. Entonces, decir yo poseo temor no es tan sencillo cuando sabemos todos los pasos que nos llevan a desarrollar temor. Mucha gente dice tener miedo, o así lo definen, cuando en verdad la Torá nos está hablando de temor. Temor es el respeto, la reverencia, el honor, la posición que yo le doy a Hashem en función del reconocimiento que tiene para mí por el valor y la honra que le doy. Cuando hablamos de temor estamos hablando de respeto, de lo que Él representa para mi vida, no de miedo, no de fobia. Y mucha gente cree tener temor al Eterno y simplemente poseen temor a las consecuencias de actos que pudieran incurrir, pero se frenan por las consecuencias. Pongamos este ejemplo para que usted lo entienda mejor. Imagínense que usted va a un supermercado y usted va a comprar algo, pero mientras que está comprando se da cuenta que no le alcanza el dinero y usted ve un producto o ve algo que le gusta muchísimo y que siempre lo ha anhelado, pero no tiene dinero para comprarlo. En un momento dado, usted ve que está todo solo, que no hay nadie, usted tiene un morral, una mochila, un bolso, y usted dice, oye, yo pudiera guardar esto aquí y nadie se da cuenta y me lo llevo. Porque así es el Yetzer Hará. El Yetzer Hará empuja a la persona a hacer aquello que pasa el límite. Y la persona se ve seducido por ello, por esa voz interna que le dice, hazlo y llévatelo. Pero en el momento en que lo toma y lo va a hacer, se percata que hay una cámara que está allí y que pudieran estarlo grabando, o incluso alguien del otro lado lo puede estar mirando, lo puede estar observando, pudiera notar una conducta sospechosa. Y en función de eso, la persona dejó el producto.
Ahora, ¿por qué lo dejó? Lo dejó porque quiere evitar la consecuencia, que es ir preso, o peor aún, puede tener otras repercusiones, porque pudiera ser un extranjero en un lugar y eso pudiera afectarlo en su permanencia en ese lugar. Pero en ese mismo supermercado hay otra persona. Hace sus compras y resulta que cuando hace la compra va a pagar, llega a donde está la caja, donde está la taquilla, va a pagar y coloca todos los productos y resulta que toda la cuenta da $44. La persona da $100 y al dar los $100, el que se va a cobrar, en vez de cobrarse los 44, se cobra menos. En pocas palabras, esta persona debería darle una cantidad en función de aquello que gastó. Por ejemplo, si él gastó 44, entonces la persona debería devolverle 56. Y eso da los $100. Yo invierto 44, me devuelven 56, son los $100. Pero en vez de devolverme 56, la persona me devolvió 66. No me devolvió 56, me devolvió 66. Entonces, la persona tiene los 66, sale del supermercado, va a su vehículo, coloca todas las bolsas, ve el ticket y en el ticket ve que son $44. Cuando ve el dinero que le dieron, se da cuenta que le dieron mucho más. Allí no hay cámaras. Ya él pagó. Y ya la otra persona le entregó el dinero, pero se equivocó. La persona pudiera montarse en su vehículo e irse para su casa, que nadie lo juzgaría. Sin embargo, esta persona se devuelve al supermercado, habla con el cajero y le dice que hay una equivocación y que le dio dinero de más. Entonces le devuelve $10 que le entregó de más. ¿Por qué hizo esto la persona? Más allá de que nadie lo está viendo, que no hay una cámara, que ya sale del supermercado, que el otro fue que se equivocó. Porque él está consciente que hay una cámara arriba, que es la celestial, que lo está viendo. Y que esos $10 no lo representan a él. Que él vale mucho más y sobre todo su relación con el Eterno vale más de $10. Por lo tanto, ¿por qué perder mi relación? ¿Qué puede pensar Hashem de mí, que sabe que estoy consciente de que me estoy llevando $10 y no lo regreso? ¿Cómo puede afectar eso en mi relación con Hashem? ¿Cómo puede afectar eso en mi vida? ¿Cómo yo le puedo enseñar principios y valores a mis hijos cuando yo soy deshonesto, cuando yo robé? A lo mejor no conscientemente, pero dejé que pasara cuando pude haber corregido. El temor a Hashem hace que tengamos conciencia y meditemos nuestros pasos y evaluemos muy bien nuestras acciones. Y eso es sumamente importante porque sin temor no hay revelación. Una persona sin temor no posee revelación porque Hashem tiene que encontrar una vasija en la cual depositar su revelación. Y debe ser alguien íntegro, alguien con una relación con Hashem que en verdad manifieste, que camina, que procura ser santo, ser perfecto, porque Hashem también lo es y lo demanda. Este elemento es sumamente importante. Como los que hemos dicho previamente, un hombre natural o carnal no recibe revelación. La persona que tiene apego a la realidad o está conectado con lo terrenal tampoco tiene revelación. Una persona sujeta al espíritu de religiosidad tampoco posee revelación. Una persona que camina conforme a su estructura mental y sus prejuicios tampoco tiene revelación. Alguien que es rebelde y obstinado tampoco posee revelación. Y alguien que no posee temor al cielo tampoco posee revelación. Ahora, vemos la última
que también considero importante, y creo que de todas las que yo he mencionado, esta es donde la mayoría piensa que esto no lo afecta. Inclusive tienen un concepto totalmente distorsionado a la verdad de Hashem. Y estamos hablando de cómo nos alimentamos. Y usted dirá, More, pero ¿qué relación tiene la alimentación con la revelación? Mucho. Porque nosotros como vasijas, todo aquello de lo que nos alimentamos, estamos introduciendo algo en nuestro cuerpo que de acuerdo a la Escritura es templo del Espíritu de Santidad. ¿Cómo nosotros, teniendo un cuerpo que es templo del Espíritu de Santidad, puede convivir con algo que es inmundo? Lo inmundo y lo santo no pueden estar juntos. Lo inmundo y lo santo no pueden convivir. No podemos caer en ese ecumenismo. De allí que Hashem, a través de hombres y mujeres que ha escogido, ha venido enseñando al respecto sobre esto. Y ese es el séptimo elemento. Los alimentos inmundos, los animales, lo que ha sido creado y es inmundo delante de Hashem, no nos permite alcanzar revelación o que Hashem nos dé revelación sobre algo. Hay una profecía que muestra de forma muy clara la condición actual de muchas personas que ignoran esto o simplemente lo desechan, lo menosprecian. O como dijimos previamente, son personas rebeldes y tratan de justificar sus deseos, sus gustos, sus anhelos por aquello que les gusta comer y buscan citas y las tergiversan para de esta manera justificar un acto que la Torá condena. Y es que dentro de la Torá nos hablan de animales inmundos. Y un animal inmundo es diferente a un animal impuro. Explico. Un animal impuro es un animal que su condición natural es permitido comer. Por ejemplo, es permitido comer un pollo, ¿verdad? Y ese pollo, la persona que lo mató de forma correcta, le hizo shejitá y todo lo que eso establece, se le extrajo la sangre, todo el proceso, como se enseña, para que pueda comerse. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que el dueño de donde venden los pollos es una persona que sigue mucho a X ídolo. Y en su negocio está ese ídolo y todo lo que hace, le rinde culto al ídolo, incluso da ofrendas al ídolo o hace cosas en pro del ídolo. Y todos esos pollos de alguna manera es como si los consagraras a ese ídolo, porque de su ganancia saca siempre en honor al ídolo y reconoce o cree que ese ídolo es el que lo hace prosperar en ese negocio. Entonces, este pollo que usted compró es impuro, no inmundo. Entonces, Pablo enseña que lo que es impuro, pero es permitido, entonces nosotros orando podemos hacer que eso cambie. O sea, nosotros podemos anular la impureza o revocar la impureza que tiene este animal al momento de comprarlo porque es permitido. De pronto porque no hay otro lugar y ese es el único donde nosotros queremos comprar. Entonces lo compramos, oramos, ¿ok? Lo inmundo usted no le puede cambiar nada porque su naturaleza es así. Ejemplo, el cerdo, el cochino, el puerco o marrano, todo depende cómo lo llamen en su país. ¿Cuál es el nombre que le dan? Este animal, en la Escritura, se enseña que no se debe comer. Y las personas lo comen. Incluso en muchas iglesias, cuando llega esa etapa decembrina, hacen una cena y colocan el cerdo para que todos participen. E incluso el mismo líder, pastor o ministro lo promueve. ¿Cómo una persona que es líder, que es guía o ministro, puede promover algo como esto, trayendo a la iglesia
el lugar donde se enseña supuestamente la verdad y la santidad, un animal que es inmundo? ¿Acaso no conoce lo que sucedió con Antíoco Epífanes cuando en el templo él llevó un cerdo y fue visto como la abominación desoladora, como un acto abominable delante de Hashem, como una aberración? Si Hashem vio que llevar ese cerdo al templo fue visto como una aberración, como una abominación, ¿cómo a alguien se le ocurre llevarlo a la iglesia? O peor aún, si nuestro cuerpo es templo de espíritu de santidad, ¿cómo yo voy a colocar cerdo que es inmundo dentro del templo del espíritu de santidad? Dice la escritura en Ezequiel 44:23. Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo impuro y lo puro. Una autoridad, alguien que ejerce autoridad, que es líder, que es ministro, debe enseñar al pueblo a hacer diferencia, ya que Hashem demanda santidad, ya que sin la santidad nadie verá a Hashem. Sin santidad no podemos ser parte del reino. Sin santidad no podemos experimentar la redención y por ende la salvación. Necesitamos santificarnos, y lo que nos santifica es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y la palabra nos dice en Ezequiel 44 que debemos hacer una diferencia y que debemos enseñar la diferencia al pueblo. No solamente esto, sino que como esto es un obstáculo, esto es algo que impide la revelación, y en los últimos tiempos Hashem debe traer la redención y con ello el establecimiento del reino a través de Yehoshua, que es el ungido para reinar y por eso es el Mesías. Dice en Zacarías capítulo 9, Zacarías 9, verso 7, lo siguiente. Zacarías 9, 7. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Si esto es una profecía, se va a cumplir. Y se va a cumplir porque lo que leímos previo nos va a enseñar a discernir entre lo puro y lo impuro, entre aquello que Hashem establece como apropiado para nuestra alimentación y cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu de Santidad, y aquello que es contrario. No es un asunto de gusto, no vengamos a sacar citas y bueno, Pedro tuvo el sueño en el lienzo, ya eso lo explicamos. Y en la misma cita lo aclara Pedro, haciendo ver más adelante, después de ese capítulo, que la gente no sigue leyendo, dice más adelante que ahora entiende que lo que tuvo por revelación cuando habló a Hashem de que lo inmundo no lo llame de esa manera porque ya él lo purificó, está hablando de los gentiles, y Pedro lo aclara. Y así muchas citas que Pedro menciona y fuera de contexto, la gente la utiliza para hacer una eisegesis y manipulando la Biblia, querer hacer lo que su deseo o anhelo lo empuja. Aquello que su alma quiere. Y por eso hablamos del alma como un elemento que impide la revelación. Y esto también le impide. Una persona, meditando en lo que dice Zacarías 9:7 de la sangre en la boca y la abominación entre los dientes, una persona, un creyente, un hijo que posee sangre y abominación en su boca, ¿cómo de esa misma boca puede salir una palabra santa? ¿Cómo puede salir una palabra pura cuando en su boca tiene sangre y tiene abominación? ¿Cómo de sus labios puede transmitir la santidad cuando hay abominación y sangre en su boca y en sus dientes y que debe ser quitada porque la profecía dice, quitaré? Hashem lo va a hacer. Y Hashem lo está haciendo a través de la Torah y la gente se está revelando a esto. O sea, hay personas
mencionando la rebelión, que también es un elemento en contra de la revelación, hay personas que se rebelan a la profecía. La profecía dice, quitaré la sangre de la boca, la abominación de los dientes, y la gente sigue comiendo cosas inmundas. O sea, van en contra de la profecía. Y luego dicen tener palabra, tener revelación, tener unción. No es verdad, es mentira. No es verdad. Porque lo que está diciendo no tiene ningún fundamento. Una persona que posee sangre, abominación en su boca no puede recibir la pureza de la revelación del cielo, porque está en una condición de inmundicia espiritual. Debe ser purificado. Y por ello la profecía que permite crear las condiciones para que la vasija que somos nosotros, pueda recibir la pureza de la revelación. Si no, imposible. Y vemos cómo en diciembre, en muchos hogares, donde la misma Torá establece que no llevemos cosas inmundas al hogar, por lo que representa espiritualmente en el hogar, muchos que dicen ser hijos del Eterno, que leen la Biblia, que sirven, que oran y una serie de cosas, no puede ser que no tengan revelación de esto. Y es que no la tienen porque se rebelan y mantienen una posición obstinada a la verdad, porque tienen prejuicios, porque tienen un sistema religioso, porque caminan en función de su alma. Son hombres carnales. Y por eso quise dejar esto de último, porque encierra a todos los previos. Sus acciones en cuanto a este elemento como obstáculo para la revelación menciona o está conectado con todos los que mencionamos previamente. Queremos ser personas usadas por el Eterno y poseer revelación cuando nuestra vida es contraria a ello, cuando no obedecemos, cuando nos rebelamos a la palabra, cuando no caminamos en la verdad, cuando nuestra alma nos domina, cuando hacemos aquello que nos gusta. Porque muchos dicen, es que a mí me gusta. Eso no tiene nada de malo. Claro que sí, es inmundo. No esté haciendo de algo tan importante, tan relevante, algo tan simple, tan superficial. Medite un poco en ello, piense. No puede ser que en ningún momento cuando usted iba a comer esto, no sintiera que algo le redarguye. Si algo no le redarguye es porque su condición espiritual está totalmente malograda. Es porque ha decaído por completo, que no percibe la voz de Hashem que le dice que no se lleve eso a la boca y mucho menos que promueva eso en la iglesia para que otros coman en medio de una celebración pagana. Entonces dentro de la iglesia hacen esto en diciembre. O sea, ¿a dónde están llegando? Personas carentes, incluso carentes de conocimiento, que es algo básico. Dice la palabra en Isaías 35:8. Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar, porque el mismo Hashem estará con ellos. Está hablando aquí el mismo Eterno a través del profeta Isaías de un camino de santidad. Y que por este camino de santidad no pasa inmundo por él. No pasa inmundo por él. Usted no puede pretender transitar el camino a la santidad cuando usted come, cuando usted se nutre de alimentos que son inmundos. Usted está en condición de inmundo. Ahora veamos lo que dice el mismo profeta Isaías, pero en el capítulo 65. Isaías 65, verso 4. Se acuestan a dormir entre sepulcros
y pasan la noche en lugares escondidos por buscar sueños, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas abominables. Comen carne de cerdo, en su olla hay abominación. Y así pasan la noche en lugares escondidos buscando un sueño, una visión, una revelación. Imposible. Imposible, porque sus acciones son una abominación. Y por el camino de santidad no pueden pasar cosas que son abominables a los ojos de Hashem. El mismo profeta Isaías, pero en el próximo capítulo, en el 66, verso 7, Isaías 66, verso 17 dice: los que se consagran y purifican para entrar a los huertos, tras uno que ocupa el centro, los que comen carne de cerdo, reptiles y ratones, aún serán consumidos, cortados, aniquilados, quitados, dependiendo de la versión, dice Hashem. El que come carne de cerdo, dice Hashem, que va a ser cortado, consumido, aniquilado, quitado. Esto lo dice el profeta Isaías. Y hemos leído otras cosas que ha dicho el mismo profeta Isaías. Cabe destacar que vivimos en una generación carente de revelación. Los púlpitos están caminando muchas veces con la revelación de otro, que en integridad, en santidad y en obediencia, Hashem usa, le revela algo, lo imparte, y viene alguien, lo oye y desde su púlpito está enseñando lo que otro recibió por revelación, pero que él no recibe por su condición. Esto nos indica que hay personas que están enseñando lo que no viven, porque sus acciones son transgresión tras transgresión. En medio de la aberración y de la abominación caminan. Por eso muchas veces las enseñanzas son huecas, pero muy emocionales, porque van dirigidas hacia el alma de las personas que asisten. Entonces, entre el carisma, el entretenimiento, la música y todo este juego emocional, la gente se siente allí porque, como la gente misma lo expresa, yo aquí me siento bien. O sea, es un asunto de emoción, no un asunto de principios, ni de fundamento, ni nada por el estilo. Puede ser incluso un lugar visto como aceptado socialmente, donde yo hago vida los domingos. Por ende, la mediocridad al máximo nivel se está viendo. Y más, cuando vemos personas que compran un libro de bosquejo o de sermones de otro. Cuando una persona va y compra un libro de bosquejo de sermones y en vez de estudiar y buscar qué quiere Hashem dar al pueblo, buscan en el libro de bosquejo de sermón o lo que otro predicó, lo copian o lo dicen y lo lanzan. O sea, no tienen ni siquiera la decencia para preparar algo por ellos mismos. No tienen el compromiso. O sea, Hashem los está viendo cómo están copiando algo y se paran en el púlpito a querer dar un ejemplo de integridad, de santidad y X, oye, cuando no lo son. Es como el alumno que está en el salón de clases, se está copiando de otro alumno y el profesor lo está viendo y él no se da cuenta. Y de pronto entrega el examen y de acuerdo al examen puede sacar la mayor nota, pero no es de él, es de otro. Lo que tú estás predicando no es tuyo, es de otro. Tú estás viviendo de la revelación de otra persona. Tú te estás nutriendo de otro, no de lo que tú mismo estás buscando.
eso es que se copian modelos o estrategias del mundo para captar la atención del pueblo y entretenerlo. Y de allí la importancia del carisma del que está en el púlpito, porque es sumamente importante. Y todo esto ha venido a suplantar la integridad, la revelación, el temor y la unción del líder, del ministro. Ahora lo más importante es que yo esté al día, las estrategias, el carisma, cómo llego, las redes sociales, cuántos likes tengo, el entretenimiento, todo eso es muy importante. No es así. La integridad, el temor al cielo, la santidad, la revelación y la unción que tú tengas cuando impartes algo es lo más importante. Porque eso demuestra tu relación con Hashem, eso te muestra tu acercamiento a Hashem, te muestra la intimidad que tú tienes con Hashem. El problema es que tú eres simplemente una copia, un líder que no tiene identidad propia. Entonces habría que revisar si realmente fue llamado. Porque cuando una persona es llamada, tiene visión, tiene misión, tiene propósito, tiene objetivo, tiene un rol, tiene revelación, tiene muchas cosas para que pueda cumplir con la labor que le ha sido encomendada del cielo. El gran problema es que el trabajo en la actualidad está dirigido al alma y las emociones. Y ahí donde está el gran problema. Por eso, Yehoshua lo dijo de forma muy clara. Yehoshua en su momento dijo, y cito Mateo 15, 13 y 14. Mateo 15, 13, 14. Yehoshua respondió y dijo, toda interpretación de la Torá que no haya sido revelada por mi Padre Celestial será declarada legalmente inválida y por consiguiente será desarraigada finalmente de Israel. Dice luego el verso 14, dejadlos, porque son ciegos que guían a ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Lo que estamos viendo son ciegos guiando a ciegos. Gente que no tiene revelación y que su interpretación es privada. Porque es carente de todo aquello que Hashem demanda o espera de la persona que enseña o que transmite un mensaje de parte de él. Una interpretación de la Biblia carente de revelación es solo la opinión de alguien que, basado en su criterio personal, asume tener conocimiento y poseer la verdad. Pero eso es falso, porque la interpretación privada aleja a la persona del Eterno, jamás lo acerca. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Partiendo de esta primera regla, ninguna profecía de la Escritura está sujeta a un solo sentido interpretativo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres escogidos fueron inspirados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santidad, para hablarnos de parte de Elohim. Por ende, es obvio que nada surge del propio concepto o idea o entendimiento de la persona, porque ninguna interpretación o profecía procede de la fuente que es el hombre, y mucho menos cuando el hombre decida, y menos aún estando en la condición de inmundicia y de abominación delante de Hashem. Todo eso es mentira. Quien habla es su alma, y eso no representa al cielo, sino sus propios intereses. Y muchas veces, para querer implantar un monopolio de lo que considera ser una revelación, cuando está carente de todo esto, porque simplemente es una copia de otra persona que con integridad, temor y santidad sí recibe revelación. Cuando empecemos a ver gente enseñando la verdad, no copiando de otro, ni siendo la imitación de otro, cuando veamos líderes y ministros comprometidos por la verdad y que estén dispuestos a pagar el precio por enseñarla, incluso
ser vetados, criticados, sacados del concilio, botados de la organización, entonces veremos gente con temor al cielo y comprometida realmente con el Eterno, porque el Eterno fue el que los llamó, no el hombre. Y el compromiso con el Eterno se determina con acciones que reflejen que nuestro compromiso es verdadero, es fehaciente, que tenemos firmeza de convicción en aquello que Hashem nos dio cuando nos llamó. Y que eso no lo determina ninguna organización, ni federación, ni nada por el estilo, sino del cielo. Que podamos meditar en todos estos elementos que impiden la revelación y que podamos caminar mucho mejor corrigiendo, rectificando y mejorando cada día. Nos vemos en la próxima oportunidad. Shalom.